En lo alto de las montañas que separan Panamá de Costa Rica, existió una mujer conocida por muchos nombres, debido a que había vivido muchos años, más de lo normal, y en diferentes lugares. A simple vista, era una arrugada anciana diminuta que apenas medía 1,48 m. Pero quienes conocían su historia, sabían que en su juventud había sido una bruja. Sí, ella ejerció el oficio. Contaban que aterrorizaba a los caminantes y jinetes que se aventuraban en los solitarios caminos y que en noches sin luna solía robar bebés de sus cunas, desapareciendo en la oscuridad sin que nadie se percatara de ello hasta el día siguiente. Con los años sus fuerzas se fueron agotando y la bruja sintió el peso de una vida manchada por la maldad. Queriendo enmendarse, decidió acercarse a Dios, acompañada de su tercer marido, un hombre más joven que ella, quien la llevaba cada domingo a una pequeña iglesia del pueblo de Blanco Arriba, un asentamiento perdido entre las montañas y las viejas fincas bananeras. Allí la anciana bruja comenzó a arrepentirse de sus actos y a buscar una redención que parecía esquivarla, pues los susurros de su oscuro pasado aún la seguían y sus antiguos hábitos solían ser recurrentes. Pero la oscuridad que había invocado durante toda su vida no iba a dejarla en paz tan fácilmente. Su antiguo amo, el mismo que le dio su poder, no estaba dispuesto a perderla y envió a sus hermanas, otras brujas, para hacerla pagar por su traición. El día en que sucedió todo era una de esas noches invernales en las que el río crecía furioso con las lluvias. La anciana montaba su caballo de regreso a casa junto a su marido, después de una tarde de culto en la iglesia. En el camino desolado, sus hermanas aparecieron, figuras oscuras entre los árboles, con risas flotando en el aire como ecos lejanos, pero de tenebrosos timbres. Rodearon al caballo, que se puso nervioso, asustado por aquellas presencias, y en su frenesí lanzó a la anciana al río. La corriente la arrastró con fuerza, llevándola kilómetros abajo. Su cuerpo no fue encontrado sino 3 días después, hinchado y atrapado entre las piedras y raíces. La enterraron en el pequeño cementerio de Blanco Arriba, sin mayor ceremonia ni gloria. Sin embargo, aquella noche el pueblo vivió uno de los episodios más oscuros y aterradores que se recuerdan. Las brujas, como si estuvieran de luto, lanzaron gritos, silbidos y lamentos, llenando los caminos y las casas de un terror desconocido. La gente cerraba sus ventanas y se persignaban, pero nadie podía dormir. Nadie durmió esta noche. Pasaron los meses y cuando regresaron las lluvias, estas cayeron con una fuerza inusitada, como si el cielo quisiera arrasar con el pequeño pueblo. El río creció tanto que se llevó consigo una parte del cementerio, arrastrando varias tumbas hacia abajo. Aquella era una visión espantosa. Tumbas abiertas, restos humanos, óseos y putrefactos, regados por doquier, pero lo peor estaba por venir. Los habitantes de los pueblos aguas abajo comenzaron a ver en las noches de tormenta una procesión de muertos que surgía del río y caminaba lentamente entre los bananales, uno detrás del otro, con dirección hacia Blanco Arriba. Eran esqueletos y cuerpos en descomposición, arrastrándose en silencio. Sus pasos, retumbando sobre las piedras del camino, eran el único sonido perceptible. Los testigos decían que los muertos avanzaban en fila, con la mirada vacía, ignorando a todos aquellos que miraban aterrados desde sus ventanas. Un sacerdote fue llamado para bendecir el cementerio, en un intento desesperado por calmar las almas errantes que habían sido perturbadas en su descanso. Pero cuando el cura trató de rociar agua bendita por mera casualidad sobre lo que el río había dejado de la tumba de aquella bruja, el agua se devolvía al rostro, como si algo lo rechazara. Fue un niño monaguillo quien logró finalmente rociar el agua sobre la tierra. Esa noche, algunos vecinos, escondidos en una casa con vista al cementerio, se armaron de valor y decidieron observar lo que sucedería, si repetiría la peregrinación de muertos, entre los cuales algunos reconocían a sus propios parientes fallecidos años atrás. Pasada la medianoche, vieron la fila de sombras cadavéricas acercarse al cementerio. El bananal cobró vida, y entre ellos reconocieron a la bruja por su diminuta estatura.
Al llegar a su tumba, la bruja comenzó a lanzar alaridos desgarradores como si estuviese ardiendo en las llamas del infierno. Su cadáver saltaba sobre las lápidas gritando al cielo hasta que de repente aparecieron en el aire sus antiguas hermanas, un grupo de siluetas visiblemente femeninas, flotando en círculos sobre el cementerio. Con carcajadas macabras, tomaron el cuerpo de la bruja por el cabello y se lo llevaron volando hacia las montañas. Era patético y terrorífico a la vez ver el cadáver sujetado por el pelo mientras pataleaba en el aire, alejándose y perdiéndose en la oscuridad entre las risas de aquellas brujas. A partir de esa noche, la procesión de muertos cesó y el pueblo de Blanco Arriba recuperó su paz. Sin embargo, jamás se supo qué sucedió con el cadáver de la bruja. Algunos dicen que aún vaga en la oscuridad de las montañas, custodiada por sus hermanas, buscando una manera de regresar a su tumba. Otros aseguran que, en noches de tormenta, puede escucharse su grito resonando entre las montañas como un recordatorio de que, para algunos, no existe la redención cuando la búsqueda de ella no es sincera, con todo el corazón y el alma. Temor al castigo no es arrepentimiento. El arrepentido no rehúye el castigo, lo anhela.